el que no sigue. Dios quiere que nuestros nombres no definan nuestro proyecto de vida. Los que nos pusieron los nombres no, pues, fueron nuestros padres. A veces sin malicia decidieron que nos llamáramos de tal o cual forma y marcaron con ello de manera directa o indirecta a lo mejor ciertas características nuestras que definirían el destino o los rumbos de vida que tomaríamos. Si checáramos la Biblia y viésemos los nombres de las personas, encontraríamos que en mucho definen el destino de las personas. Los nombres se pusieron antes que ellos generaran o se desarrollaran una vida completa. Los nombres nos los ponen cuando nacemos, a veces a causa del nacimiento, a veces por eventos que sucedieron en torno a nuestro nacimiento, a veces por parientes que fueron apreciados o menospreciados por nuestros antecesores. Por X o Y razón nos pusieron los nombres que nos pusieron. No se me olvida aquel hombre al que su madre le puso Jabes, y su nombre significa dolor, porque con dolor te di a luz, le dijo la mamá. Seguramente el dolor trascendía más allá del dolor natural de las mujeres, porque a qué mujer no le duele el parir los hijos. No se diga en aquellos tiempos donde hincadas, agarradas de algún tronco o amarradas de algún árbol, medio colgadas, las hacían parir. No habían los sistemas que ahora hay, psicoprofilácticos, o que un poco les ayuden a tener a sus hijos con menos dolor, con las anestesias locales que les ponen. Así que entiendo que a esta mujer le debe haber costado tener a este hijo, pero se me hace que fueron dolores más profundos que la dolencia normal de un parto. Por eso marcó a su hijo. Sin embargo, me encanta ver que este hombre no se quedó con la marca de su madre. Este hombre un día oró a Dios, y ustedes conocen la historia. Dios le dio conforme Jabes le pidió, y el destino de él cambió, y el destino de sus descendientes cambió. Todavía cuando estudiamos los libros que estamos estudiando ahorita de la Biblia, encontramos que uno de sus descendientes llegó a gobernar Israel. O sea que entonces sí se puede cambiar el destino de la gente, independientemente de los orígenes que hayamos tenido o del trasfondo paternal o maternal que traigamos. Hubo otro hombre llamado Bartimeo, hasta su nombre lo define, el hijo del que maldice o el hijo del maldito. Y así vivió muchos años, siendo un mendigo, y a lo mejor hasta un mendigo. Pero un día que oyó que Jesús pasaba por ahí y clamó, vio no queda porque era ciego, escuchó y percibió dentro de sí la oportunidad y no la dejó ir. Él empezó a gritar, y aunque la gente se oponía, porque en aquellas culturas los ciegos o los mendigos son gentes indignas de dirigirse a las personas importantes o por lo menos saludables. Habían gentes como los leprosos que cuando llegaban o veían gente cerca de ellos tenían la obligación de gritar impuro, impuro, para que la gente se alejara de ellos. Ellos tenían la obligación. No podían entrar donde había gente, donde había ciudades habitadas, porque estaban expatriados, expulsados de la sociedad por causa de males que muchas veces no provocaron ellos. Tienen que ver con males naturales, a veces con deficiencias de nutrientes, con otros problemas. Desarrollaron lepra y por eso pues no podían juntarse ni con su familia. Pero este hombre llamado Bartimeo le clamó al Señor: Jesús, hijo de David. Empezó a clamar y la gente lo reprendía: cállate, ciego, cállate, mendigo. Pero el hombre, entre más lo reprendían, más gritaba. Jesús pasó cerca de él y no le hizo caso, siguió caminando. A lo lejos, repentinamente se detiene y manda a llamar al ciego. La gente va y habla con el ciego. Ten ánimo, le dijeron, el maestro te llama.
El ciego tomó su capa que lo identificaba como mendigo y como ciego, la aventó y se fue al sonido de la multitud, al sonido de donde se oían las voces, hasta que llegó donde estaba Jesús, quien le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Ese día cambió el destino que le había establecido la familia, el padre mismo, Timeo, ese mismo que lo había marcado. Aparte de maldecirlo, llevaba el nombre de su propio padre, porque no solo el que maldecía, sino el hijo del que maldice, él mismo maldecía. Y cuando la vida te toca tan difícil, te conviertes en uno que maldice la vida. Vives maldiciendo todo, vives resentido, amargado, violentando a todo el que te acerca, porque sientes que la vida te trató mal y no mereces vivir como vives, pero no haces nada por cambiarlo. Simplemente maldices y maldices, y al ir profiriendo maldición, haz de cuenta de que estás cavando un pozo más profundo en el que te vas hundiendo en una oscuridad sin posibilidades de luz. Pero este hombre escuchó al que es la luz, le clamó, llegó con Jesús y Jesús le dijo: ¿qué quieres? Él dijo: que recobre la vista. Al instante Jesús lo tocó, le dijo: recibe la vista. Y el hombre se fue feliz, había recibido el milagro. Alaban al Señor. Le cambió el destino. Él había recibido una marca de sus antepasados, rompió la marca del antepasado, la marca del ayer, la marca de los resentimientos. Estamos leyendo en la escritura, en el segundo libro de las Crónicas, estamos estudiando donde vez tras vez, hablando de los reyes de Israel, se dice: y pecó en los pecados de fulano, los pecados en que anduvo su padre, en los que anduvo perengano. O sea, la gente no quiere romper la dinámica de maldición, la dinámica del pecado, de la caída, pero puede hacerlo. Ya vimos dos ejemplos ahorita a través de los cuales vemos que es posible romper la dinámica de maldición, el proyecto de destrucción que se estableció sobre nosotros. Taré, si es cierto, era un hombre retraído que no avanzaba, que batallaba, pero alguien le puso en el alma el salir de su tierra, de su parentela, para ir a una tierra que no conocía, para ir a Canaán. Cargó su familia, cargó a sus hijos, a Nacor, a Aram, y salió. Sin embargo, en el camino, yendo hacia donde quería ir, donde parecía que tenía proyecto nuevo, se le muere Arán. Le vino una desgracia. De por sí que era depresivo, de por sí que era lento en su avance, de por sí que no era muy aventado para las empresas que requerían desafíos, y luego le sobreviene un problema muy grave: se le muere un hijo. No era un hijo cualquiera, era un hijo mediano que ya tenía familia. De hecho, le deja un huérfano, se llama Lot. Lot es hijo de Arán, un jovencito que queda huérfano. Qué duro para el abuelo. Y la Biblia registra que muere Arán y ya no hay avance. Taré se queda congelado, paralizado. Y la Biblia dice en renglón seguido, en el siguiente verso, donde se muere Arán, y ahí dice que murió Taré en Arán. Parece un juego de palabras y parece casualidad. No, en la Biblia no hay casualidades. Taré prácticamente murió junto con su hijo que se le había muerto. Es cierto que el lugar donde llegaron se llamaba Harán, como nombre propio de la región, pero Taré murió en Harán. Ya no hubieron avances. Se detienen todos, porque a veces cuando la vida nos golpea, hacemos un alto, el luto nos abraza, la oscuridad nos envuelve, la falta de revelación nos agobia y no tenemos mucho hacia dónde ir, nos falta visión. Y la Biblia dice que donde no hay visión el pueblo perece. Donde la gente no tiene proyecto, empieza a perderse el interés, empiezan a perderse los negocios, empiezan a perderse los sueños, y venimos de mayor a menor, estando en esa condición de luto.
Dios toma a otro hombre, bendito sea Dios. Dios toma a otro hombre, a un hijo de Taré, un hombre llamado Abraham. Abraham traía los sueños de su viejo. No creas que empezamos de la nada. Tú mismo que hoy tienes alcances, alguien que tal vez no alcanzó tanto te sembró sueños. He oído hasta el cansancio a padres soñar con hijos que vivan mejor que ellos, que estudien para que les vaya mejor. Los viejos lavando coches, barriendo banquetas, haciendo mandados o de cerillos en un automercado para proveerle a los hijos, a las hijas, lo necesario para que sus hijos vivan mejor. No te puedes quedar con lo negativo de tu viejo o de tu vieja, que lavó ajeno, que planchó ajeno, que torteó ajeno, o que anduvo haciendo cuantas cosas para que no te faltase nada, y a veces lo único que ves es lo negativo. La soledad que tuviste porque tu madre no estuvo. Pues no estuvo porque andaba buscando la forma de proveerte lo necesario. El viejo que no estuvo porque tenía que salir a las 6 de la mañana, porque en las grandes ciudades no hay de otra. O sales temprano o no llegas al trabajo. Abandonan a las familias no por malvados, sino porque tienen sueños. Y así que yo quiero pensar, y se me ocurre que este Abraham tomó los sueños de su viejo Taré. Y Dios toma a Abraham. La Biblia dice y subraya: Taré muere y ya no avanza. Pero la Biblia registra, pero Jehová había dicho a Abraham: si a Dios, cuando se propone algo, lo va a cumplir. Y no desechó totalmente a Taré y a su familia. Taré ya no siguió. No podemos culparlo. Hay gente así, depresiva, que le sobrevienen los males y se derrumba anímicamente, enfermarse y finalmente morir. La Biblia subraya en el verso 1 del capítulo 12: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Pues ya no estaban en la casa de su padre. Harán también salió, se lo recuerdo. Harán muere en otra tierra que no era su tierra. Harán ya no estaba con su familia. Abraham toma el camino a partir de donde queda su padre. Y es la intención, hijos, que ustedes no vuelvan a picar piedra, a escarbar zanjas, sino que a partir de donde nosotros vamos, ustedes salgan y obviamente les vaya mejor y alcancen mejores destinos que nosotros, porque ya nos tocó batallar, sufrir, llorar para que ustedes partan a partir de donde nosotros nos quedamos. Como quisiéramos que no se nos acabara la vida, acompañarlos, llegar hasta donde podamos llegar, a impulsarlos, a apoyarlos, a pelear junto con ustedes, brazo a brazo, palmo a palmo. Pero de repente no nos alcanza el espíritu, como en este caso a Taré. Dios bendiga a los buenos padres que procuran bienes para sus hijos, que no buscan su propio destino, su propia realización o su éxito, sin pensar en los que vienen detrás de ellos. Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre
a la tierra que yo te mostraré. ¿Por qué me atrevo a decir que Taré había dicho o sucedió eso? Porque ¿a dónde va Abraham? Pues va a Canaán. ¿Hacia dónde iba Taré? A Canaán. Entonces no se me molesten los abrahamistas, los que son fanáticos de Abraham. Abraham tiene un origen, Abraham tiene un padre. No importa lo grande que tú seas, alguien te catapultó, alguien te sembró la semilla del éxito, del bien. A lo mejor el padre natural no tuvo ese alcance, pero el padre espiritual lo tuvo y te dio un impulso. Vámonos. Y dije hace un momento, yo he visto padres, tengo los años que tengo en el ministerio, he visto padres, conocí a algunos muy pobres y hasta ignorantes, si usted me permite, con todo respeto, pero trabajadores. Ya pensionados algunos, siguieron lavando carros, cuidando cocheras, barriendo porches, sacando lo que podían para su familia, para dejarles una mejor casa. Tenían sueños los viejos, no fueron carga para los suyos. Entonces Abraham tiene la escuela de Taré. Lo único que no toma de Taré es el ser retraído. Sin embargo, verán ustedes a lo largo de la vida de Abraham, no la voy a estudiar ahorita de hecho, que Abraham se va a equivocar vez tras vez, se va a estacionar de tiempo en tiempo y parece no avanzar de repente, porque trae una herencia. También traemos los genes de los viejos, malas características algunas de ellas, pero tenemos algo más que ellos no tuvieron: la palabra de Dios. La palabra, digan conmigo, tengo la palabra de Dios. Y tú, si piensas un poquito para atrás, verás que tu padre o tu madre no tuvieron lo que tú tienes. Eso debe catapultarte mucho más de lo que los catapultó a ellos el espíritu humano que los impulsaba, los sueños y anhelos personales. Porque aquí en la Biblia no dice que Taré Dios lo haya impulsado. Él iba para Canaán, no le alcanzó la fuerza, pero su hijo tiene algo más que el impulso personal. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Tú tienes algo más glorioso que tus antepasados. No puedes quedarte a vivir en lo que ellos vivieron. No puedes quejarte de ellos y quedarte repitiendo los errores que ellos cometieron, porque tú tienes una semilla más gloriosa, la palabra que es viva y eficaz, la palabra que creó el universo y que sustenta el universo, la palabra que genera fe, la palabra que te lleva más allá de tus miedos y limitaciones, la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios? La palabra que te impulsa a salir de las costumbres pecaminosas en que vivimos anteriormente. La palabra que nos sacó del ambiente de maledicencia, de truhanerías en las que vivimos, de pecaminosidad, de adicciones y de malandrinadas en las que anduvimos anteriormente, que no nos ayudaron a desarrollarnos como personas en ningún sentido, y obviamente nuestra descendencia no tendría un buen destino a no ser por la gracia y misericordia de Dios. Personalmente me confieso beneficiario de la gracia y la misericordia de Dios, porque si fuera por la estirpe natural de la que yo vengo, yo no sería ni cristiano y mucho menos ministro del evangelio. Pero bendito sea Dios, no puedo decir que soy autóctono. Hubo una viejecita que me sembró la semilla, una viejecita que oró por mí, una viejecita que me terqueó, que oró, y aun cuando nadie creía que Cristo pudiera salvarme, ella creyó y oró por mí. Alaban al Señor. Así que soy el resultado de ¿qué? De las oraciones y desvelo de la señora. No era mi mamá biológica, no tenía por qué importarle, pero curiosamente le importé. No tenía por qué llorar por mí, pero curiosamente lloró por mí y clamó a Dios. Así tú también, a lo mejor te enteraste, o a lo mejor no, de gente que oraba por ti o que oró por ti, de gente que sembró la buena semilla. Tú no eres el resultado de tus propios esfuerzos, sino de la oración de otros y la gracia de Dios. ¿Soy qué? ¿Resultado? 1, 2, 3. ¿De la oración de otros
Una, dos, tres. Y júntenlo, no sean así. ¿A poco a poco les pesa mucho? Una, dos, tres. Una combinación, la oración de otros y la gracia de Dios. Abraham, escucha la palabra. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham no tuvo que regresar a Ur de los Caldeos. Ella estaba avanzado. Allá donde sepultó a su padre, allá donde sepultó a su hermano. De ahí en adelante, sécate las lágrimas de las pérdidas que has tenido. Todos pasamos por pérdidas. ¿Quién perdió un amigo? ¿Quién perdió un matrimonio? ¿Quién perdió un hijo? No sé qué cosas has perdido, pero ya no le puedes dar para atrás. Ya no puedes darle. Tienes que avanzar, tienes que caminar. Se oye muy romántico, pero es que si rescatamos, hay cosas que ya no puedes rescatar. Las palabras que dijiste no las puedes recuperar. Hay cosas y situaciones que ya pasaron. Sigue caminando, sigue buscando a Dios. Quiera Dios hablarte y marcarte el destino que sigue. Abraham, sécate las lágrimas. Ya dejaste a tu padre, dejaste a tu hermano. Te va a tocar cargar con el sobrino. Te va a tocar. A ti que te toca cargar. Lo que lleves, cárgate lo que te toque cargar. A veces son cargas que no ayudan, pero ni modo. ¿Oyeron lo que dije? A veces son ¿qué? Chéquenlo y analícelo. Y también los de las redes, chéquenlo. Alguien pensará que porque eres cristiano te va a ir de maravilla. Y todo ahí en delante, viento en popa. Pues ten cuidado porque te avientan de aire más en la popa y te avientan de hocico. Porque la popa es la cola y la pico en la boca. Se te van a, si te avientan aire de más, de repente andan volteando boca abajo. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, piensa que todo viento en popa te va a ir bien siempre. No, hermanos. Se lo dice un viejo que tiene más de 40 años en el Evangelio. En el Evangelio he visto de todo. Me he equivocado, he topeteado, he tropezado. Y he visto mucha gente equivocarse y fracasar. Pero ¿sabes qué es lo bonito cuando, como dice el profeta Isaías, estos se fatigan y se cansan, estos tropiezan y caen, mas nosotros si nos levantamos? ¿Qué significa Isaías? Pues que nos caímos, si no Dios nos levantamos. Alaban al Señor. De que nos fatigamos, igual que los demás, igual que todo mundo. Lloramos, sufrimos, traemos lutos, pero nos levantamos porque clamamos a Dios. La Biblia dice: este pobre clamó y le oyó Jehová. Clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. O sea, estaba angustiado. También de repente nos llegaron los terrores de la noche, nos llegaron los fantasmas que nos rodearon, los perros que nos andaban comiendo vivos. A no haber estado Jehová por nosotros, vivos nos habrían tragado, dijo el patriarca David. Nunca han soñado ustedes, pero son sueños donde sientes que te traen un perro o varios perros que ya casi te acaban. Pues a David no fueron sueños. Él lo visualizó como una cuestión donde lo andaban persiguiendo como perros que querían acabarlo. Pero es importante que sepas y sepamos que Dios le hizo promesas a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Y tú y yo hoy tenemos promesas preciosas y grandísimas promesas, según la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 5 en adelante. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, Dios tiene un gran propósito, te ha dado preciosas y grandísimas promesas, y para que el destino tuyo sea alcanzar a vivir como un hijo o una hija de Dios. Te dice Dios: Abraham, te bendeciré, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Todo eso está ¿en qué? Te bendeciré. ¿Qué tiempo?
futuro. ¿Cómo que presente? Te bendeciré es allá, te voy a bendecir un día. Haré de ti una nación grande. Te haré, serás bendición. No dice ya eres, no, te voy a bendecir. Camínale porque te voy a bendecir un día, porque te voy a engrandecer un día, y voy a bendecir a los que te maldigan y te bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sin embargo, Abraham, aunque las promesas estaban en futuro, Abraham tuvo que salir en el presente, y salió Abraham. Ahí esa palabra está en pretérito, y salió. O sea, no es ok, espero que me bendigas y entonces salgo. No, chiquito, primero te sales y luego te voy a bendecir. Camínele. La fe es eso, la fe es la certeza de lo que se espera, demostración de las cosas que no se ven, porque por ahí alcanzar un buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? Fe es caminar donde no hay camino. Fe es creerle a Dios cuando las cosas todavía no las tienes en la mano. Pero Dios te va a llevar más allá de tus limitaciones. Dios te está sacando de una situación, no sé de qué situación. Mira, a este José, al que conocemos como el soñador, el hijo de Jacob, lo sacó de buenas condiciones. José estaba vestido con vestiduras que ni sus hermanos tenían. Era el administrador de la hacienda de su padre. Sus hijos trabajaban y este otro, el hermanito aquel, era el que llevaba las cuentas y todo, era como el administrador, el mayordomo. Los otros jalando en el solazo entre las víboras, entre los coyotes, y este acá con clima, alfombra y ropa de oficina bien padre. Sin embargo, Dios lo sacó de ahí porque no lo quería. Dios no había soñado que fuera un administrador de una majada. Luego llegó este hombre, a través de otras situaciones que no voy a dar en detalle, a la casa de Potifar, otra hacienda gigantesca en Egipto, la casa o hacienda del jefe del ejército del faraón. Llegó a crecer tanto que el Potifar le dijo: mira, ¿sabes qué? Aquí tú manejas todo, nomás a mi mujer no, ¿eh? Lo único que me reservo para mí es a mi señora, le dijo el Potifar. Órale. No, pues estaba el José bien cómodo. ¿Te imaginas ahora ya don Garganta? Porque era grande allá en el campo, pero era grande en la ciudad ahora. Estaba de entre los más grandes porque resulta que era siervo de los más grandes siervos del faraón, el jefe del ejército más poderoso de la tierra, y él era su sirviente inmediato. ¿Sabes qué? Dios lo sacó de ahí. Por diferentes medios lo llevó hasta la casa del faraón. Lo puso para que fuera el papá del faraón prácticamente, según las sagradas escrituras. Dios no lo quería en la casa de su padre, ni lo quería en la casa de Potifar. Dios lo iba a llevar a cosas más grandes. Tal vez tú estás viviendo tiempos muy bonitos y sientes como que Dios te está moviendo. Posiblemente Dios te quiere para cosas más grandes, aunque tú ya te estás conformando, y Dios va a ponerle espinas al nido para sacarte donde estás en tu confort, para llevarte a lugares de mayor altura, de mayores logros, de mayores desafíos. Requerirá mayor madurez, requerirá mayores desafíos para ti, mayores sacrificios. Pues ni modo, mientras Dios esté contigo. ¿Oíste eso? Mientras Dios esté y tú con Dios, porque la Biblia registra de José: y el joven José no se apartaba de Jehová, y Jehová no se apartaba de José. Vámonos. Esa es la combinación perfecta. La sociedad perfecta es cuando tú y Dios caminan de la mano. No siempre lo vas a oír, no siempre lo vas a entender, pero camina siempre bajo su temor y bajo su gracia, y Él hará de ti una persona poderosa. Abraham, te voy a llevar más allá de tu tierra, más allá de tu familia, más allá de tus limitaciones. Así para ti, mi hermano, para ti, mi amigo. Yo no conozco el trasfondo familiar del que vienes. No sé cómo te formaron en tu casa. Si eres de los que golpearon y maltrataron con palabras como a Bartimeo, como a Jabes, o si eres de los consentidos como
José, a los que les dieron todo. Y tan malo es lo uno como lo otro. De repente nos imponemos o malimponemos a que todos nos den. Nuestra inteligencia y creatividad como que se opacan, como que no somos capaces de desafiar a nadie. No está papá para que me ayude, no está mamá para que me resuelva la vida. Ni modo. Algunas ocasiones, y perdón porque me meta en este ejemplo, les digo, a mí la vida me formateó, me hizo un perrito de pelea. Y si sobreviví cuando era niño, ¿te imaginas ahorita de viejo? No, hombre, soy un tremendo, ¿sabe qué animal sería, verdad? Pero un perrote del Tibet, así que no se deja. Órale, órale, órale. Hermano, que acá voy para allá. ¿Cómo le he hecho? Pues ahí andamos jalando. Hermano, por no estar tirado en la cama, debería según los médicos, pero ando jalando. Pues muy mal, debe estar tirado. Pues muy mal, yo no puedo estar tirado. A mí me tiran y me muero, yo tengo que andar. ¿Por qué? Porque a mí, mira, de niño me enseñaron a caminar, o no me enseñaron a caminar, me aventaron y tuve que caminar. Se acabó. No sé cuánto de ustedes les haya pasado eso. Pero no voy a dejar que el ayer me opaque hoy. No voy a dejar que el ayer me haga que hoy no pueda avanzar. Tengo que caminar en el temor de Dios. Eso también puede pegarme, porque a veces algunos, que entre comillas, que nos hicimos solos, somos muy dados a creernos los únicos y que nada nos ayude. Necesitamos depender de Dios. Necesitamos depender. Y a veces ya ni oramos, ni no, yo como quiera le voy a dar, total, Dios me ayude. Y ahí vas, sin haber orado. No, aprende. El máximo ejemplo de esto es Jesucristo, quien siempre dependía de Dios, siendo el mismo verbo encarnado, no se desconectó del Padre. La Biblia dice, y Él lo dice por sí mismo, las obras que yo hago no las hago de mi propia cuenta, son las obras que mi Padre me da que haga. Las palabras que hablo son las palabras que mi Padre me da que hable. Entonces Dios te creó para cosas grandes. No sé qué problemas hayas tenido, no sé cuántas pérdidas traigas en tu alma. Aprende a acercarte a Dios. La palabra que Dios te dio, valórala, repítela. Como le dijo Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro. Repítelo de día y de noche, medítalo de día y de noche. Las promesas que Dios te dio, repítelas, háblalas. Máxime cuando sientes que la vida te ha golpeteado y parece que vas caminando y en lugar de ir ganando vas perdiendo amigos, amistades, perdiendo a veces esta familia, perdiendo a veces estas finanzas, perdiendo a veces hasta la salud. ¿Cómo le hago? Estoy pierde y pierde. Sigue creyendo en Dios, sigue conectado con Dios, sigue creyéndole a Él. Dios aparecerá en tu camino antes de lo que te imaginas. Vuelvo a decirlo, Dios aparecerá en tu camino antes de lo que te imaginas. Y podrás decir como aquel patriarca, en Dios haremos proezas, en Dios voy a hacer proezas y Dios va a pisotear a mis enemigos. Ya lo que perdí, ya lo perdí. Tengo que extenderme, como dijo Pablo, de lo que queda atrás de nada hago caso, sino que prosigo al supremo llamamiento. Vámonos para adelante. A veces vas con pérdidas y, como dije hace un momento, a veces cargando lo que tengas que cargar, aunque a veces sean cargas que no ayudan, pero ni modo, te tocó cargarlas, camínale. Entonces, hoy, pensando en estos hombres y pensando que a Abraham Dios le dio una palabra, no había Biblia. Digan conmigo, no había Biblia. Habían ministros. Por lo menos se registra uno allí en esa sección de la escritura llamado Melquisedec. Uno. Abraham tuvo que ir seguramente a verlo de tiempo en tiempo. ¿Te imaginas que tú tuvieras que congregarte de cada 6 meses, ir hasta donde está el ministro? Porque no hay otro en toda la región. Y así debería de ser, fíjate. Porque aunque haya muchas iglesias y congregaciones, para ti nada más debía de haber un. No lo dicen, ¿verdad que no?
Para ti nada más debía de haber un ministro, un pastor. No todos te pueden pastorear. No, pero si me cambio, no, pero si... No todos te pueden pastorear. Anótele esa barbaridad, les dije hoy, 1 de octubre del 23. Abraham iba hasta donde estaba Melquisedec. No era fácil llegar al lugar donde se congregaba, a donde oficiaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era de los príncipes, de los grandes de la tierra. Abraham era de los campesinos. Podían haber diferencias sociales, estatus socioeconómico, podía haber diferencia de perfumes, podía haber diferencia de monturas, porque hasta los camellos les ponen diferentes monturas dependiendo quién los monta, ¿cierto o no es cierto? O sea, no es lo mismo. Pero Abraham no iba a otro lado. Y lo encuentro cuando se encuentran Abraham, cuando viene regresando todo tiznado y sudado de la pelea con Kedorlaomer y otros reyes por allá, en una guerra cruel que había tenido, y venía de ganar la batalla, y sale Melquisedec junto con el rey de Sodoma a recibirle. Y el rey de Sodoma es el primero que le dice a Abraham: quédate con todo, nada más regrésame la gente, pero quédate con todos los bienes que recuperaste. Y Abraham le dice: no, dijo, ahí tienes la gente y aquí tienes los bienes, no voy a quedarme más que con los diezmos. Y los diezmos no lo sabes qué hace, los agarra y se los entrega a Melquisedec. No dijo: oye, ¿a quién se los daré? ¿Dónde habrá por ahí algún mendigo para darle dinero? ¿Dónde habrá por ahí alguna viuda? No, los diezmos no se entregan para eso. ¿Dónde está el Melquisedec? ¿Dónde está mi sacerdote? Inmediatamente lo vio, prum, aquí están los diezmos. Y le entregó a Melquisedec los diezmos de todo. Antes que Moisés viviera, antes que se estableciera la ley, antes que existiera Israel como nación, antes que existiera el culto levítico, antes que naciera Leví y los sacerdotes arónicos, el diezmo no tiene que ver con leyes judaicas. El diezmo viene con cuestiones semíticas, mucho antes de la ley, mucho antes de Moisés, y es una cuestión de corazón y en principio de autoridad. Oiga lo que dije, es una cuestión de fe y un asunto de autoridad. Yo reconozco que eres mi pastor, aquí están las finanzas, vámonos. Y no le entregó el dinero a un mendigo, era un rey. ¿Tú crees que le entregó el dinero porque Melquisedec se veía muy amolado? Ya imagino los anillos que traía el tremendo en las manos, las joyas que le colgaban, la corona, la ropa que había traído el viejo. Era un rey que gobernaba hasta los de Sodoma. Pues era un rey de reyes el señor ese. Y Abraham, por eso Abraham llegó a ser muy grande, porque no le diezmó a mendigos, le diezmó a reyes. Cuando tú entregas las finanzas como entregándolas a reyes y no por lástima como a mendigos, la recompensa es otra. Anótelo. Entonces lo haces un acto de fe y de principio de autoridad. Y entonces entiendes tú que eso lo único que hace es catapultarte. Abraham salió de la condición y empieza el proceso de cumplirse: y te bendeciré y haré de tu nombre un nombre grande, y bendeciré a los que te bendijeren. Y empieza el proceso del cumplimiento. Mis amados, hace tiempo les dije, estamos en tiempos de... ¿Alguien sabe en qué les dije? Estamos en tiempos de cumplimientos. Los tiempos de cumplimiento son muy bonitos, porque empezamos a cosechar todo, lo bueno y lo malo, lo fasto y lo nefasto. Dios nos ayude. Yo quiero quedarme en las promesas, quiero quedarme en la fe, quiero quedarme en los terrenos de vida. Si tú vienes de un trasfondo negativo, no vivas anclado a lo negativo. Si tú tienes padres que no te sembraron buena semilla, no te quedes con ellos en la amargura, el resentimiento. Aquí vemos gente que te estamos sembrando fe y bendición. Gánchate de este lado, conéctate con la fe, con la gente de fe, como dice la escritura. Júntate ahora con nosotros, acércate con nosotros y te haremos bien.
Entonces, yo quiero invitarles a ustedes, hermanos, para romper con el ayer, anclarse en el hoy y catapultarse para el mañana. Mucha gente no puede hacerlo, ¿sabes por qué? Siguen anclados en el ayer. Y cuando tú sigues anclado en el ayer, saboteas tu presente y destruyes tu futuro. No vas a alcanzar nada. Rompe con el ayer. ¿Qué tan bueno ha sido? ¿Quién sabe? ¿Qué tan malo fue? También no sé. Pero lo cierto es que hoy tienes la oportunidad de corregir tu rumbo. Hoy puedes, como Bartimeo, clamar. Hoy puedes, como Jabes, clamar. Jabes tuvo que gritar hasta el cielo y desde el cielo lo oyeron. Bartimeo clamó aquí hasta enfrente, prácticamente a nivel de tierra, y finalmente lo oyeron. El mismo que oyó arriba en los cielos a Jabes fue el mismo que oyó en la tierra, en el camino, a Bartimeo. El mismo que le dio a uno lo que pedía fue el que le dio al otro lo que anhelaba. Y es el mismo que hoy puede darte tus sueños y tus anhelos, pero tendrás que romper con él. Es que mi viejo, viera cómo fue antes. Es que mi vieja y mi esposa, o mi esposo, o mi padre, ya olvídalo, ya. Ellos hicieron lo que hicieron, ahora ¿qué te toca hacer a ti? Clama a mí, dice el Señor, y yo. ¿Ok? Pónganse de pie. Alguien va a pasar para que ore por él o por ella. Alguien quiere romper con el ayer. Pásele. Dios bendiga a los que ya están pasando. Pásale. Tú tienes proyectos, Dios tiene proyectos para ti. No te quedes ahí pensando, ¿y qué dice papá? ¿Y qué dice mamá? ¿Y qué va a suceder conmigo? Ya no esperes que otros determinen tu destino. Hay alguien más grande que tus parientes, ese es Dios. Han habido padres buenos que han provisto, pero aún superiores proyectos que esos padres buenos los tiene el Padre Celestial.